Estamos charlando con un importante pensador de asuntos internacionales, Sebastián Schul, integrante de organismos muy importantes con sede en la ciudad de La Plata, sobre asuntos internacionales. Bueno, con él hemos hablado otras veces y ahora, para hacer una especie de raconto de algunos temas que nos están tocando de cerca, le vamos a preguntar por una especie de tríada de asuntos que están asumiendo en este momento en el mundo, están apareciendo. El tema Trump, donde aparentemente es el futuro presidente de los Estados Unidos, la continuidad de la guerra Rusia-Ucrania, la desvinculación casi definitiva de Arabia Saudita con el dólar norteamericano y, por supuesto, el conflicto del Medio Oriente. Con ese marco de situación le preguntamos a Sebastián y lo saludamos. ¿Cómo te va, Sebastián? Eh, ¿Cómo va, Augusto? Queríamos que nos hagas un comentario para después puntualmente entrar en algunas cuestiones. Bueno, sí, estos hechos que vos mencionabas, que quizás a la vista de algunos puedan parecer como eh, independientes unos de los otros, e incluso que sean simultáneamente producto del azar, tienen que ver con la agudización de las pujas estructurales, sistémicas que se están dando en el orden internacional actual, y que tienen que ver con un proceso de reconfiguración del escenario geopolítico que está atravesando el orden mundial, y en donde vemos claramente enfrentados a dos proyectos en puja, en disputa. Por un lado, el proyecto anglo-estadounidense, occidental, digamos, representado por el norte global, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza, que busca la imposición, reimposición de un orden internacional unipolar, y por el otro lado, un proyecto de carácter multipolar sostenido por China, Rusia, la India, digamos, configurado en el bloque BRICS o representado en ese espacio, que busca, bueno, profundizar este proceso de transformación hacia un orden internacional de carácter multipolar. Digamos, gran parte de estos procesos que vos fuiste mencionando tienen que ver con las formas que van tomando esta disputa en los distintos rincones del planeta. Es muy interesante una observación, ya lo hemos hablado alguna vez con vos. ¿Qué pasa al interior de los Estados Unidos? ¿Cómo se manifiesta esta cuestión que vos acabás de hacer en todo el orden internacional adentro de los Estados Unidos? Bueno, al interior de los Estados Unidos vemos la agudización de una puja intersistémica, una puja interhegemónica, interestablishment, frente al declive hegemónico que está atravesando los Estados Unidos, cuáles son las alternativas, cuáles son las salidas o qué rol debe tomar los Estados Unidos en este escenario global. Una puja que no es nueva, digamos, sino que la venimos viendo por lo menos desde fines de los 90, principios del 2000, pero que ante la imposibilidad de resolverse adquiere dimensiones mucho más profundas, ¿no? Entre aquellas posiciones denominadas globalistas, digamos, expresadas por el Partido Demócrata, que lo que intentan es constituir un orden internacional dominado por las grandes élites tecnoeconómicas, financieras, las grandes corporaciones globales, fondos financieros de inversión global, constituyendo un orden por encima de los estados, un orden transnacional, donde Estados Unidos tiene un rol importante, pero donde ya las decisiones de política económica no pasan por los Estados Unidos, sino por los directorios de estas bancas de inversión global. Y por otro lado, un proyecto llamado conservador o neoconservador, americanista, continentalista, que busca reconstituir a los Estados Unidos como Estado-nación de país central con tintes imperiales, y en donde lo que se busca es reconstituir un orden unipolar en donde Estados Unidos como Estado-nación sea ese único polo de poder a nivel global. Estas dos fracciones que se ven representadas en republicanos y demócratas y que hoy llevan a Donald Trump y a Joe Biden como cabeza, lo que está empujando es por cómo resolver esta crisis. Digamos, frente a la imposibilidad de resolverla, esto habilita las condiciones para la emergencia de proyectos alternativos, como en este caso mencionamos antes a los BRICS. Es decir, en la historia 50 años no es nada, ¿no? Pero durante los 90, en donde parecía que la hegemonía norteamericana renacía como de las cenizas, ¿no vieron venir a los chinos? No, a ver, no solo que no los vieron venir, sino que Estados Unidos fue en parte responsable del Claro. proceso de ascenso y crecimiento
de la República Popular China. Claro, Estados Unidos, con su proceso de transnacionalización económica claro, impulsado a partir de la década del 70, en parte es responsable de la relocalización o deslocalización de su aparato industrial, que se claro. mudó desde las regiones industriales norteamericanas Sí. hacia la República Popular China, digamos. El caso de Detroit, por ejemplo, fabricando autos. Bueno, el caso de Detroit es un, claro, digamos, la Es, ciudad de fantasmas, como se las conoce hoy, claro, ciudades industriales, que muchas de esas industrias no es que cerraron para desaparecer, sino que deslocalizaron su claro, producción en claro. China. Hoy tenemos los casos característicos, como por ejemplo Tesla o la misma Apple, que tienen sus plantas de producción más grandes en la República Popular China. Claro. ¿Qué es lo que tiene de ventajoso la República Popular China? Su mano de obra barata, digamos, sobre todo en la década de los 90, y también su mano de obra calificada. Y hoy en día, la capacidad de consumo de su población. Digamos, estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes contra un país de 370, 450 millones. Entonces, en parte, fueron las propias empresas norteamericanas las que fueron responsables del crecimiento económico de China. Ahora, lo que no sé si no se vieron venir o no pudieron controlar fue que China adquiera o lleve adelante un proyecto estratégico de tinte soberanista y de tinte independentista o insubordinante, es decir, un proyecto propio, es decir, no dejarse controlar por las transnacionales globales, sino desarrollar modelos económicos, políticos e ideológicos culturales alternativos. Eso también es lo que está hoy en disputa entre China y los Estados Unidos, en donde hay fracciones al interior de los Estados Unidos que buscan destruir la economía china, Ajá. derrumbarla, y hay otros proyectos que buscan no destruir la economía china, sino controlarla, es decir, controlar el Partido Comunista para llevarlo hacia posiciones más liberales o neoliberales Ajá. para continuar con sus negocios en China. Es muy interesante este punto específicamente, ¿no? Es decir, China es una cultura absolutamente distinta a nosotros, que somos una cultura occidental con los matices que cada país tiene, como es el caso de la Argentina. Pero en China, o la cultura china proyectada a lo internacional, ¿cuáles son sus puntos salientes que lo diferencian en esta puja con los Estados Unidos? Bueno, creo que lo característico de China, eh, que tiene que ver con su historia, digamos, y con las particularidades de la civilización china, por un lado tiene que ver con una centralidad fuerte en el Estado. Es decir, el Estado es el responsable de llevar adelante y diseñar la política económica y social. El Estado como expresión de la comunidad. Que eso es diferente a Occidente, que parte del individuo, digamos, Claro, no parte de la comunidad. claro, En China la sociedad entra por la comunidad y en claro, ese marco hay un respeto al rol del Estado fundamental siempre y cuando el Estado cumpla con algunos requisitos básicos, como por ejemplo garantizar la estabilidad social, claro. garantizar la alimentación de su población. Eso ha llevado a China, por otro lado, a tener una relación con su periferia o con su vecindario muy ligada al comercio. Claro, Digamos, la relación de China con sus regiones circundantes siempre ha sido a través del comercio, nunca a partir de la invasión bélica, como si es en el caso de Occidente. En el caso de Occidente también lo que tenemos es una perspectiva universalista, es decir, el modo de vida, el modo de producción occidental tiene que ser, o el modelo político, es visto como el modelo universal, que debe ser llevado adelante por toda la humanidad. claro. En cambio, China hay una mirada de la particularidad de cada Ajá, civilización. ajá, Cada civilización tiene su modo de producción, su modo de vida, ajá. su modo de desarrollo político particular en función de su historia, su cultura, su idiosincrasia, y no hay una mirada de imposición. Digamos, eso lleva O a que sea, China, sí, dicho en términos, digamos así, más frecuentes en el periodismo, los chinos son menos intervencionistas, especialmente en el tema cultural. Lo aceptan y claro, confraternizan. claro, menos intervencionistas, y eso lo lleva a, de alguna manera, respetar y sostener los principios de coexistencia pacífica, que es Claro, decir, el respeto por los derechos de los pueblos y las naciones, por los modelos de desarrollo nacionales, la creencia en el diálogo de civilizaciones
como promotor del desarrollo de la humanidad, entre otros, digamos, el respeto por la soberanía, la integridad territorial. China, de alguna manera, es fundador de estos principios que hacen a el modelo de relaciones internacionales que busca llevar adelante China. Sí, uno no puede dejar de pensar en Confucio, ¿no? Desde el Bueno, punto de vista religioso, no sé, o desde el punto de vista sí, espiritual. sí, sí, de espiritual y de las creencias, digamos. Esto está muy anclado en el confucianismo, y podríamos hablar horas, ¿no? Porque, a ver, así como la tradición política china está muy anclada en el confucianismo, Sí, la tradición occidental está muy anclada en el kantianismo, el ideal kantiano de paz y de justicia claro. y de valores universales. Obviamente los modelos económicos políticos están muy ligados a la filosofía que ha desarrollado cada una de las civilizaciones. Sí, sí. Bueno, ya es excesivamente profundo hablar de economía y Kant, ¿no? Pero tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto que sí. Por Y supuesto que sí. decime ahora, Sebastián, volviendo un poco a la superficie de la conversación, tenemos Ucrania, Rusia, ¿no es cierto? ¿Cómo juega en esta globalización creciente el fenómeno Ucrania-Rusia? ¿Cómo juega el conflicto del Medio Oriente? Bueno, a ver, en este declive de la hegemonía norteamericana, lo que estamos viendo es que Estados Unidos y la OTAN, digamos, porque cuando hablo de Estados Unidos hablo de Sí. este proyecto más neoconservador americanista, y Ah, cuando hablo de la OTAN hablo del brazo armado de los proyectos globalistas, pero ajá. ambos proyectos, sobre todo el globalismo de la OTAN, están buscando generar situaciones de desestabilización que permitan romper con el crecimiento del eje multipolar. Y lo vemos en el caso de Ucrania, en donde principalmente lo que se buscó romper es la alianza que se estaba conformando entre la Unión Europea, China y Rusia, ¿no? A partir de, por ejemplo, el acuerdo de Nord Stream 2 o el acuerdo general de inversiones que estaba a punto de firmarse entre Europa y China. Ah, Y en el caso de el conflicto entre Israel y Palestina, lo que se busca es impedir la constitución de la paz en la región de Medio Oriente, ¿no? Que había sido lograda con la intermediación de China entre Irán y Arabia Saudita, y que Israel, con su ofensiva sobre Palestina, busca romper y volver a generar una desestabilización. Entonces estos dos casos están muy conectados y tienen que ver con este proceso de crisis y agudización de disputas. cualquiera que esté escuchando de nuestros oyentes puede pensar que acá hay una mirada muy parcial vinculada con digamos así, el exceso de conflictividad que impulsa a Occidente y un supuesto, digamos así, proceso de pacificación que impulsa China. Eh, no sé si está bien dicho, pero ¿hay algo de eso? O sea, la mirada pro-China, ¿no es cierto?, es más de pacificación, pero no esconde al mismo tiempo una cuestión conflictiva, por ejemplo, en el orden militar o algo así. Bueno, esa es la gran pregunta y creo que es el gran eje de debate que me parece interesante y necesario dar, porque creo que cómo conceptualicemos el rol de China, de alguna manera, nos lleva a, por lo menos desde los proyectos nacionales, populares, a tomar la decisión de cómo conceptualizar el actual momento histórico, ¿no? En donde hoy eh, reinterpretar la teoría de la tercera posición implica, entiendo yo, decir, bueno, nosotros no estamos ni con el globalismo neoprogresista financiero, Ah, ni estamos con los neoconservadores, continentalistas, americanistas. Lo que de alguna manera el sur global debe hacer es constituirse como polo de poder para construir un orden internacional de carácter multipolar, en donde la paz esté en el centro de las estrategias y los métodos de resolución de diferendos. Y yo creo que China hoy es una de las principales impulsoras de este proceso de paz, mucho más que otros actores incluso, mucho más que Rusia, por ejemplo. claro, Que Rusia sí tiene una perspectiva un poco más belicista sobre sí. la resolución de los diferendos a nivel Por su global, propia y lo vimos en historia, Ucrania, por por su su propia propio, historia, claro. exactamente. Yo creo que China
digamos, de alguna manera eh, por un lado, generado un conjunto de propuestas para la resolución del conflicto en Ucrania en donde la paz es el eje de la resolución y en donde, por un lado, se le pide a Rusia que cese con su operación especial y que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, pero por el otro lado se reconocen las razones de Rusia para llevar adelante este conflicto en virtud de la estrategia de la OTAN de impulsar una desestabilización en la región y de una avanzada de la OTAN sobre Rusia. Creo que partiendo de estos dos supuestos es que China busca la paz en la región. Lo mismo podemos verlo en Medio Oriente, en donde China, reconociendo el rol que ha tenido Hamas en la proliferación del conflicto, digamos, y en la Sí, imposibilidad de encontrar sí, un sí. cese al fuego y un alto En el Gaza. y una paz en Gaza, ¿no? Incluso China pide correr a Hamas de la mesa de negociaciones, pero no por eso repudiar lo que está haciendo Israel con Netanyahu en la población palestina y pedir una solución del conflicto basado en el reconocimiento de los dos estados, en donde Palestina pueda ser un estado política y económicamente viable, Como, no se, como, por ejemplo, como quiso aquella famosa unión donde Clinton hizo de árbitro, digamos así, en donde se generó la paz permanente. Estaba Simón Pérez de un lado, si mal no recuerdo, Yasser Arafat y Clinton, donde la idea era esa. claro, a ver, porque por el otro lado tenemos el caso. Dos estados en forma de estados como cualquier estado normal, pegantes que coexistan. Claro, pero no como ahora dijo el G7 en su última cumbre, Claro, sí, reconocemos la solución de dos estados claro, siempre y pero, cuando Palestina sea una democracia liberal capitalista. claro, Eso no va a pasar, no va a pasar y, no, 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 y es una trampa hablar de eso. En cambio, creo que la postura de China es muy diferente. Por eso yo considero que China realmente está buscando la consecución de un orden internacional pacífico. Lo vemos en Taiwán, por ejemplo, claro, digamos, un territorio ocupado por separatistas rebeldes, apoyados y financiados por Estados Unidos. militar y económicamente por los Estados Unidos. Imaginemos qué es lo que pasaría a la inversa si Claro, China apoyara y financiara, por ejemplo, la independencia de Texas, ¿no? Y apoyara militarmente y económicamente. Ya estaríamos hablando de una guerra mundial. sí, señor, ¿Por claro, qué China no encara una guerra mundial en Taiwán? claro. Porque China tiene la decisión de resolver el conflicto pacíficamente. Ahora, los chinos serán chinos, pero tampoco son ningunos desprevenidos. O sea, si Estados Unidos Sí, fuerza a Taiwán a declarar su independencia, ellos van a intervenir militarmente. No claro, les va a quedar otra opción que intervenir militarmente, claro. porque ese territorio no solo que históricamente es parte de China, sino que es una isla que está a poco más de 100 kilómetros de su costa productiva, digamos. Claro, Estamos sí, hablando de una hipotética y posible base de operaciones de la OTAN, base de operaciones de inteligencia, estacionamiento de portaaviones, con material nuclear. Digamos, China no va a permitir que Estados Unidos se quede con la isla. Entonces, yo creo que China está impulsando procesos de paz en la región y en el orden internacional, pero tampoco es ingenua claro. frente al estado de situación internacional. Sebastián, ahí una pregunta de sentido común, ¿no? De la vereda, de por ahí un ciudadano que lee por arriba los diarios, pero bueno, con cierta rigurosidad. Ante todo esto que vos estás diciendo, y él escucharía con mucha atención, che, ¿y no será que por ahí los chinos después van a ser imperialistas como fueron los ingleses o los norteamericanos? ¿Qué le contestás a eso? Bueno, también es una pregunta muy interesante. Justo escribí algo hace poco para un portal que se llama Tectónicos, Ajá, para ver si realmente el carácter imperialista de China, ¿no? ah, Y es un debate que también está no solo que está en la literatura académica, sino que está en la política, ¿no? En claro. donde se mira a China con con un poco de miedo, Sí, sí, que no es nuevo, no es no. nuevo. Yo, a ver, vuelvo a la frase que usó Napoleón en el 1800, ¿no? Dejemos de unir a los El día chinos, que despierte China, agárrense fuerte. claro, porque el mundo temblará, ¿no? Y esa mirada occidental de que, ojo, cuando China despierte, porque el mundo va a temblar. ¿Y por qué tiene que temblar? Claro, Digamos, ¿quiénes son los que claro, van a temblar? claro. Digamos, yo creo que esa mirada occidental, que ya la expresaba Napoleón, es parte de la que persiste hoy en día, ¿eh? Ojo
cuando los chinos se despierten porque van a ser peores que los norteamericanos. Claro. Yo particularmente, primero, digamos, de la frase de Napoleón discuto la idea de que dejemos que China duerma, porque China no durmió porque quiso. No, A no. China la durmieron Sí, los señor. europeos a Sí, cañonazos, sí, en los especial europeos y los Inglaterra, ¿no? japoneses. En En especial, especial Inglaterra, ¿no? Que se claro, quedó con Hong Kong y se claro. quedó con otros territorios de China. Digamos, China fue durante más de 1000 años la primera economía global, y Occidente la durmió a cañonazos. ¿Cómo pudo dormirla Occidente? Porque China nunca tuvo la necesidad de desarrollar el aparato militar que desarrolló Europa y luego los Estados Unidos, porque China no tenía una mirada expansionista sobre su territorio cercano y mucho menos sobre el resto del orden mundial. China siempre se vinculó con el mundo a través del comercio, nunca a través de la guerra. De hecho, la particularidad y lo más característico de China son sus murallas, las murallas chinas, que eran murallas Qué defensivas. interesante observación. Qué China interesante. construyó 18.000 kilómetros de murallas en su territorio. Digamos, si las juntamos, la muralla podría unir Ushuaia con Alaska en extensión. Esas murallas, imaginémonos la extensión, Sí. se construyeron para defenderse de las incursiones extranjeras. No para Digamos, atacar. nunca para atacar. China no desarrolló un ejército profesional para atacar, porque China nunca lo consideró necesario, nunca lo consideró viable. China nunca en su historia tuvo un perfil expansionista e imperialista. Seguramente por sus dimensiones continentales de su territorio, digamos, Probablemente. con la magnitud de su territorio, Claro. nunca tuvo la necesidad de desarrollar imperialismo y expansionismo. Quizás por eso sí lo tuvo que desarrollar Europa, porque es un territorio muy pequeño en donde se desarrollaron múltiples civilizaciones. Entonces, enseguida empezaron a chocar unas con otras. Eso nunca pasó en China. Entonces, creo que esa filosofía o esa ética imperialista nunca se desarrolló en China y no la veo hoy, digamos, no veo rasgos de Claro. imperialismo Claro. en la cosmovisión de China milenaria, y tampoco la veo hoy en el Partido Comunista. Sí, sí. Sí, Partido Comunista que por otra parte ha dejado de ser, ¿no? Hoy más es una estructura de poder de gobierno, me parece, que una usina ideológica. No sé cómo lo ves vos. Bueno, yo creo que ahí también hay un debate de qué entendemos por capitalismo y qué entendemos por comunismo, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo conceptualizamos a China y qué mote le ponemos? Porque si consideramos que capitalismo es que haya mercado, bueno, China es capitalista, pero mercado hubo mucho antes del capitalismo y Claro, mercado va a haber mucho después del capitalismo. claro. Si consideramos que para que haya que capitalismo significa que haya relaciones asalariadas, bueno, China es capitalista, porque en China existen relaciones de producción asalariadas. Claro, Ahora, en China la propiedad de la tierra es pública. claro, Digamos, desde la teoría de Marx, la constitución del capitalismo se dio en base a la privatización de la tierra. Apareció el capitalismo cuando se privatizó la tierra, y en exacto, China la propiedad de la tierra es pública. claro, Otro de los grandes pensadores o teóricos del sistema mundo, que es Immanuel Wallerstein, define el capitalismo como en donde la lógica que guía la producción es la acumulación sin fin de capital. En China no es esa la lógica que guía el modo de producción, sino hoy en día la búsqueda de la prosperidad común. Un país que saca 800 millones de personas de la pobreza. Eh, digamos, eso es modo de producción capitalista. Bueno, creo que es difícil definirlo, ¿no? Si es un socialismo de mercado, como lo llaman los chinos, una economía socialista de mercado, o un capitalismo de Estado, vamos a decirle, porque también eso es otra característica del modo de producción chino. Los sectores estratégicos de la economía son propiedad del Estado, por ejemplo, la banca, las finanzas, claro, las telecomunicaciones. claro. ¿Puede haber capitalismo cuando es el Estado el que controla la banca y la finanza? Bueno, es un debate. Entonces, China tiene particularidades del capitalismo y tiene particularidades del comunismo como lo entendemos desde Occidente. Pero yo creo no es ni el comunismo soviético ni es el capitalismo occidental. Es un régimen, llamémosle híbrido, economía de diseño, le llaman algunos, Ajá. economía socialista de mercado, le llaman los chinos. Y bueno, es difícil definirla y a veces es difícil ponerle un mote. A veces es más fácil explicar sus características y en todo caso, bueno, ver después qué nombre se le pone a eso. A ver, ahí tengo siempre
una información, un pensamiento, una idea, ¿no? Dicen que China todavía tiene entre el 30 y el 40% de su población por debajo de la línea de la pobreza. Y eso implica un desafío que ellos lo han tomado. Hay alguna medida, digamos así, en números, que indica que cada año va saliendo cada día más gente de la pobreza, ¿no es cierto? Y va a un crecimiento como mínimo de que pueden comer y tener su casa. Uno ¿Mm? se pregunta, ¿no? A este paso, a esta velocidad y con semejante energía, China no está muy lejos de completar la idea de que todos sus habitantes sean, como mínimo, ¿no es cierto?, tengan su casa, su trabajo, su alimento y su educación para los chicos, que es un poco el modelo, bueno, en Argentina yo creo que es el modelo peronista, pero bueno, hay muchos pensamientos parecidos en este aspecto. ¿Qué va a pasar después con China? Bueno, yo te actualizo la información, porque esto es planificación que China viene llevando desde hace más de 30 años. Sí, China terminó con la pobreza extrema en el año claro, 2021, sí. que era un objetivo que se había planteado ya desde de la década del 90, ¿no? Extrema, son los campesinos absolutamente famélicos, no sé si está bien Claro, dicho. Claro, sí, sí, a ver, hoy China ha constituido lo que se llama una sociedad moderadamente próspera. Es decir, que no existe en China un habitante bajo la pobreza extrema. Ahora, ¿cuál es la particularidad de China? Que China es un territorio muy amplio, muy grande en extensión, donde conviven 56 etnias que tienen particularidades culturales muy distintas, sí, hasta el incluso lenguaje, etnias. del lenguaje a la religión, claro, Sí, por ejemplo hay etnias que son nómades directamente, claro. Mirá, digamos, etnias que viven en la parte interior de China en el desierto. Eh, Ahora, qué país, ¿eh? Qué todas increíble. esas personas, y además tenemos un 40% de población rural, es decir, hay un 40% de población que todavía vive en el campo y todavía vive del trabajo rural más Sí, rudimentario. sí, Digamos, eso es lo que hoy China está trabajando para constituir lo que se llama una sociedad plenamente desarrollada. Digamos, China se considera hoy un país en desarrollo por los índices, por ejemplo, de PBI per cápita, por la desigualdad que todavía persiste medida en el índice de Gini, porque todavía no ha conseguido llevar la prosperidad plena a su población. ¿Cuándo aspira a alcanzar ese nivel de desarrollo pleno? China en el 2049, cuando se cumplan los 100 años de la revolución, ¿no? De la fundación de la República Popular sí, sí, con Mao. por Mao Es Zedong, o decir, sea, estamos en ese proceso, ese camino hacia 2049, en donde China ha enfocado todo su diseño estatal, sí, su sí, o planificación, sus planes comunitario, quinquenales, claro. comunitario, en el desarrollo de lo que llaman en China la prosperidad común. Es decir, que es una prosperidad comunitaria, prosperidad colectiva, en donde pueda alcanzarse el bienestar pleno, tanto material como espiritual, Sí, de la sí, población china, digamos. Estamos hablando de que China hoy tiene 400 millones de personas que se consideran como clase media, sí, sí. ¿no? Eso es un proceso. Bueno, incluso Hay que anotarlo también, ¿no? China ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza Sí, sí, sí. en los últimos años. Eso es un proceso que no tiene parangón en Occidente, más allá de que Milei, por ejemplo, le cueste reconocerlo, ¿no? Sí, Es un proceso que se ha logrado en China producto de la sí. planificación estatal. Sí, al presidente no le debe costar reconocerlo, pero lo que se deben estar agarrando la cabeza todavía son todos los empresarios norteamericanos que pusieron toda su plata ahí y están produciendo para los chinos. O por lo menos Bueno, están produciendo desarrollo para China, no para los Estados exactamente, y eso Unidos. es un tema que en algún momento Va a va a explotar. estallar, digamos. Claro, Muchas empresas se han relocalizado, es claro, decir, se han mudado, no han vuelto a los Estados Unidos porque la mano de obra estadounidense sigue siendo cara claro, para estas empresas que son grandes corporaciones transnacionales, solo ven negocio, le claro, importan poco las banderas. claro. Sí se han deslocalizado a regiones de la India o incluso a Vietnam o a otros países del sudeste Tailandia. asiático. Tailandia, Sí, sí, eh, pero igualmente para muchas de estas empresas, como por ejemplo tenemos el caso de Elon Musk, ¿no? claro. Que Elon Musk tiene las plantas más grandes de Tesla, las tiene en China. Y Elon Musk dice que es mucho más barato
producir en China, Sí, incluso sí, mucho más rentable, claro. porque además hay un consumo mucho más grande en China. Bueno, esto en algún momento, hoy por hoy, China les asegura una salvaguarda de sus inversiones. Y encima, Eh, encima, decime si me equivoco, Sebastián, China también se asegura de que todo el uso de la tecnología que hacen esos enormes capitales en China para ganar más plata, de alguna manera quedan en China, porque son los claro, chinos los que sí. trabajan ahí, son los que se informan, son los que se educan y son los que aprenden estas cosas que antes no las sabían. Sí, eso es un proceso que fue muy característico a partir de la década de los 90, Claro, ¿no? Con el desarrollo de las zonas económicas especiales claro, y la política de lo que se llamó las joint ventures, ¿no? Las sí, asociaciones de empresas sí, en donde de se les mutua exigía, conveniencia, claro, a las empresas extranjeras la asociación obligatoria con alguna empresa china, ¿no? Y claro, en ese marco la transferencia tecnológica, sí, que era algo que a las empresas extranjeras les servía, sobre todo las occidentales, porque las occidentales no conocían el idioma, no conocían la idiosincrasia cultural china, claro, entonces les servía asociarse con alguna empresa local. Pero como contraparte se les exigía la transferencia de tecnología. Ese proceso hoy incluso ha quedado retrasado porque China ha destinado tanto presupuesto a la innovación tecnológica. Imagínate, hoy la innovación tecnológica es el vector del desarrollo. claro. Digamos, hoy, justo ahora estamos en proceso de cierre de la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista, en donde se están discutiendo los lineamientos económicos para los próximos años de China. Y se ha reafirmado que la innovación tecnológica es el vector del desarrollo. Todo el presupuesto del Estado chino está puesto en la innovación, que las empresas chinas innoven constantemente para encabezar los estándares tecnológicos a nivel global. Entonces tenemos, por ejemplo, las BYD, ¿no? De los autos eléctricos, No, que no, ya ha superado a Tesla hace rato, en venta de autos eléctricos, pero tenemos el caso de Huawei, claro. ZTE, de Tencent, energías eólicas, paneles solares, inteligencia artificial, todo lo que Impresionante. buscamos hoy, las empresas chinas han superado fuertemente a las empresas occidentales. Sebastián, realmente en este aspecto, ¿no es cierto? Esto que estás vos comentando ahora, este, uno, mira, no hace mucho tiempo, o no me acuerdo cuándo fue, en China conversando Cristina con el actual primer ministro chino, que inclusive hoy escuché que había tenido un infarto, había corrido esa bolilla. En una conversación aparentemente que fue privada, Cristina le dijo, en el 49 nosotros hacíamos aviones, trenes y barcos, y ustedes todavía sufrían hambrunas. Las cosas, fíjese cómo son hoy. No sufrimos nosotros hambruna, pero tenemos una situación económica bastante lejana de lo que China ha logrado. Mirá lo que son las cosas de la historia, ¿no? De la historia y de la voluntad política de los pueblos. Bueno, sí, discutiría si hoy no sufrimos hambruna ya con este nuevo Sí, gobierno, sí, hasta eso. sí, sí. Pero sí, y creo que por eso, a ver, creo que por eso es que China también valora y reivindica mucho el rol de Argentina, porque Mirá, China sabe el rol histórico que ha cumplido Argentina y la capacidad instalada y la capacidad científico-tecnológica que tiene Argentina. Para China fue muy importante que Argentina se uniera a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la en seda. 2021-2022 Sí, con Alberto Fernández. sí. Bueno, también fue importante que Argentina pueda ingresar al BRICS, más allá de que después Milei canceló esa decisión. Sí, Eh, China también sabe que los procesos históricos son circulares. sí, sí. Digamos, China fue el centro de la economía global durante mucho La tiempo. historia es más larga que la vida de un hombre, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sabe que Argentina, más tarde o más temprano, volverá a ser esa potencia que alguna vez fue, y cuando sea esa potencia, seguramente va a estar entre los principales impulsores de un orden internacional multipolar. Estaba pensando, ¿no es cierto?, que esos dos famosos proyectos de centrales, digamos así, eléctricas en el sur, en los ríos, que en el río Santa Cruz, es la inversión más grande que China imaginó o hizo fuera del país. Sí. Y acá se le ha puesto traba y todavía estamos en veremos. Sí, creo que ahí hay una decisión fuerte de los Estados Unidos de impedir cualquier tipo de inversión o presencia china
en la Patagonia Argentina, digamos, las Islas Malvinas, la Antártida, la Patagonia Argentina son regiones estratégicas de acá, ya lo son hoy, lo van a ser mucho más de acá a 10 o 15 años, y en ese marco Estados Unidos tiene la decisión de correr a China de cualquier lugar de la Patagonia Argentina, lo vimos con el polo multipropósito en Ushuaia, ¿no? En Claro, Tierra del Fuego, que claro. China ya tenía acordado y Estados Unidos lo vetó. Lo vemos también con las represas que vos mencionabas en el río Sí, Santa Cruz, ¿no? Néstor sí, Kirchner, Jorge Zepernik, sí, sí. las constantes trabas que se han puesto para impedir la realización de estas represas, y también con la estación espacial con la estación de espacio lejano que China construyó en Neuquén, en Sí, donde sí, desde Estados Unidos constantemente se siembran dudas sobre los claro. objetivos de esa estación, Sí, hasta sí. el punto de, bueno, decir que China tenía una base del ejército en la Patagonia Argentina. Mm. Creo que probablemente vamos a seguir viendo más de estas declaraciones y de estas políticas de Estados Unidos sobre la presencia china en nuestro país y en la Patagonia en particular. Te comprometo que la próxima charla que vamos a tener sea este trípode tan importante que es Antártida, Malvinas, Patagonia, y en todo ese marco nuestra soberanía, la Argentina y lo que tenemos que hacer los argentinos con todo eso. Te agradezco muchísimo, Sebastián, ha sido una charla bárbara. Bueno, bueno, muchas gracias a vos por la comunicación, un gusto siempre Y, te- estar en la y, radio. y este tema, acordate que te falta poquito, en cualquier momento te llamo con esto. Gracias. Dale, nos Chao, un vemos. abrazo.